Estamos comentando que habéis participado en diferentes espacios, de diferentes diálogos, de diferentes proyectos, cada uno con una mayor o menor intensidad, porque no todos los proyectos pueden tener la misma intensidad ni están dirigidos al mismo colectivo, a más personas. Sí que creo que sería interesante ver qué dificultades y posibilidades habéis visto de este tipo de encuentros, de este tipo de proyectos, porque creo que en esto de la violencia hablamos de la espiral de la violencia, que al principio es una cosa pequeñita, que hoy no te miro, mañana no te saludo, al día siguiente me cambio de acera, al siguiente, y va cada vez más en aumento, ¿no? Esa violencia hasta llegar, en este caso fue hasta el asesinato o la muerte, ¿no? Creo que esa imagen es muy fuerte y la tenemos que tener muy presente, porque en las comunidades, en los pueblos, aparte de la violencia política, hay otros conflictos que también generan tensiones, deshace la red social, crea dolor, sufrimiento. Creo que de estos proyectos que habéis mencionado hemos sacado aprendizajes y algunas dificultades. Serían interesantes visibilizarlos para que también esas nos valgan y sean útiles en otros espacios que también nos va a tocar gestionar, ya nos está tocando gestionar. Entonces, sí que os agradecería que pusierais encima de la mesa esas potencialidades que tienen estos encuentros y qué dificultades que también supongo que tendrán. Hombre, yo de la experiencia de Henry, pues digamos, saqué y lo que creo que más que, digamos, desde entonces a ahora yo veo que, bueno, desde que no hay violencia, yo creo que lo veo en la sociedad mucho más, que avanza muchísimo en convivencia. Pienso bueno, que igual hay a veces algunos partidos políticos, pues bueno, pues el hablar de las víctimas, el sacar ese tema, pues a veces se busca un poco igual intentar sacar un rédito político, y bueno, yo en ese sentido pues pienso que yo a nivel digamos de víctima o de mi hermano, pues yo siempre considero y respeto a todas las víctimas, pero pienso que bueno, pues que yo tengo mi opinión, tengo mi posibilidad de votar, pero no tengo que influir en digamos políticas determinadas con los presos que pueda haber o digamos o que pienso que en este momento la convivencia tiene que, como hemos hablado un poco antes, tenemos que buscar un poco no solo, yo pienso que, como he dicho antes, la sociedad está avanzando mucho, no los partidos políticos, pero yo creo que tenemos que buscar siempre dejar un poco las diferencias que podamos tener, digamos, políticas o algo, cuando hablamos de una forma, de un problema o una cosa, e intentar un poco buscar lo que podemos estar de acuerdo y saber escuchar, saber un poco. Yo creo que eso es, en definitiva, en donde uno anda, donde uno tiene aficiones o trabaja o estudia y tal, y yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que intentar cambiar un poco de ahí, desde abajo. Sí, crear las preguntas y el diálogo, ¿no? Y intercambiar experiencias, aprender de ello y empatizar, porque a veces nos llevamos grandes sorpresas porque no sabemos lo que ha vivido las otras personas, ¿no? Y escuchando igual Tiene que haber además, yo creo que información, es decir, porque hay un montón de historias y cosas, y la memoria además la que tenemos que construir y tenemos que el relato, porque bueno, ahora yo creo que todos andan, pues qué relato y cómo va a ser el relato y todo, ¿no? Yo no voy a ni posicionar una cosa y otra, yo lo que creo es que tiene que reflejarse todo tipo de las vivencias que ha vivido aquí, se tienen que reflejar y tienen que saber lo que ha pasado. No se puede obviar algo o una violencia, algo, tiene que salir todo, porque además yo pienso que es la única manera de que esto no vuelva a ocurrir, y que con la violencia no se llega a ninguna parte. Galo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué elementos queremos subrayar? ¿O qué dificultades hemos encontrado que nos puedan
ayudar en otras experiencias? A mí hay algunas cosas que se me subrayan cuando analizo las experiencias que he podido llegar a conocer. La primera de ellas es, insisto, en dar voz a los protagonistas, a los auténticos protagonistas. A mí cada vez me molesta más cuando alguien se presenta como el portavoz de grupos o de colectivos que de hecho no están configurados como tales y que además son inmensamente plurales entre ellos y que muchas veces ni siquiera quien dice ser su voz forma parte de ellos. Entonces, eso creo que es suficientemente claro. El protagonismo es de quien verdaderamente ha participado, ha sufrido, ha vivido. Hay otra segunda idea, es la importancia de de establecer unos niveles de comprensión o de entendimiento mutuos que están por encima o por debajo de las ideologías. A veces se llega a acusar este tipo de experiencias como que son muy sensibleras o que son muy emotivas y que son muy poco políticas, pero no es cierto, son políticas, lo que pasa es que no lo son políticas en el término partidista, sino que son políticas porque tienen una influencia muy significativa en la realidad sociopolítica. Lo que pasa es que no son bien entendidas porque hay una politización excesiva. Entonces, pues se prestan mucho a manipulaciones, a malas comprensiones y eso exige sobre todo subrayar la dimensión más directamente humana. Es decir, entre el sufrimiento injusto que ha padecido Jorge y su familia por el asesinato de Roberto y el de la viuda de un guardia civil, no hay diferencia cuando los dos se ponen a hablar. Evidentemente cada uno es distinto y son distintos, pero se identifican mutuamente en ese sufrimiento injusto padecido. Claro, cuando hablamos de ese sufrimiento injusto, el tercer elemento que a mí me viene es la idea de ese suelo que significan los derechos humanos, con toda su problematicidad, limitaciones, perfeccionamientos necesarios, etcétera, pero hay un espacio en el cual descubrimos que ni siquiera a la peor persona en cuanto a su comportamiento se le puede tratar de cualquier manera porque ella no respeta, sino que hay un espacio en el que se dice esto es injusto incluso en estas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque es un ser humano y toda la dignidad de todos los seres humanos está en juego en ese ser humano que puede ser bueno, malo, pero que es ser humano. Y a partir de ese reconocimiento de los derechos humanos como un terreno firme, repito, con todas sus problematicidades, me da la sensación de que es posible construir y ver a los demás de otra manera. Pero lo mismo que vemos estas posibilidades, yo creo que hay unas limitaciones muy importantes en toda esta realidad, y es que, pues antes lo ha dicho Íñigo también de otra manera, nosotros hemos vivido 50 años de una violencia de carácter o de intencionalidad política o de origen político muy importante, pero ha sido muy limitada. O dicho de otra manera, muchos de entre nosotros hemos podido vivir bastante bien y muy normalmente sin vernos afectados por lo que acontecía de manera significativa. Todos evidentemente influenciados, pero no muy directamente afectados. Cuando se produce ese tipo de situaciones ocurre lo que nos puede ocurrir a nosotros ahora, que esto en realidad suena a viejo, a antiguo, a ya están los mismos con la matraca, no había pasado esto ya, porque claro, quien no ha sufrido de manera significativa y ve que ahora ya no existe al menos violencia directa, pues empieza a pensar que ya está, que ya ha acabado todo, me he librado. Y cuando piensas en me he librado, lo más fácil es decir que pase. Y yo creo que hay un núcleo importante de la población que vive estas cosas de esa manera, incluso que sin escucharle a Jorge o incluso habiéndole escuchado, seguirá pensando que eso fue cosa de dos bandos que se pegaron entre ellos y que a él no le tenía nada que decir. Bueno, pues ahora que ya no se pegan, pues yo sigo con lo mío. A mí me parece que esa es una de las dificultades más importantes que tenemos delante. Cuando solemos hablar de esa idea de pasar página, y pues yo cada vez le hago más matizaciones. Pues alguien dijo, no, antes de pasar página hay que leerla. Y digo, espera, primero hay que escribir la página y hay que escribirla bien. Y en eso es lo que dice Jorge, una página en la que haya relatos múltiples, que recojan toda la realidad, etcétera. Pero después de escribirla hay que leerla.
Y leerla no es leerla de corrido, sino es leerla, meditarla, reflexionarla, hacer autocrítica. Y cuando las leemos, pues eso significa pasarla por la cabeza, por el corazón, por las tripas también, y ver qué me implica. Y después, pues sí, pasaremos página, pero porque nos la hemos asimilado y la llevamos con nosotros. Y yo creo que con demasiada facilidad hay en nuestra situación condiciones para pasar páginas sin haber hecho todo ese proceso. A mí me parece que ese es el peligro más importante, porque perdemos todos en ello. Y especialmente somos injustos, pero además perdemos mucho. Íñigo, ¿qué aprendizaje hemos sacado en todos estos procesos y qué dificultades hemos encontrado? Bueno, uno de los aprendizajes, tengo varios aprendizajes aquí, me estoy tomando notas, según voy escuchando también me va saliendo, ¿no? Hombre, un aprendizaje grande es este tema de la diversidad, ¿no? O sea, desde el pensamiento no contradictorio, ¿no?, en el que hemos estado operando, o sea, tú o yo, lo mío o lo tuyo, las dos cosas no pueden habitar este mismo espacio social, ¿no? Es entender diferencia, ¿no? Yo creo que tenemos que, ahí tiene que haber un elemento pedagógico, ir hacia un principio de complementariedad, o sea, lo tuyo y lo mío también, los dos, ¿no? Aquí tiene que haber espacio para todas esas experiencias. Y si operamos desde ese principio de complementariedad, claro, la memoria ya no es una, pero son muchas, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que nos hemos quedado entrampados con esto del relato, de la memoria y tal, porque al final hay tendencias, pulsiones de querer imponer un fragmento de esas memorias como la memoria, ¿no? Entonces ahí seguimos generando violencia. Yo me siento violentado cuando quieren imponer una memoria. Y en los espacios que estamos facilitando, la gente ella misma se va dando cuenta de esto. Porque toda esta gente entra, muchos desde este pensamiento dicotómico. Yo soy una víctima, los otros han sido de otra, como contaba Jorge. Pero ahí cuando se junta la gente, yo creo que también hay un desplazamiento desde dónde estás hablando, ¿no? O sea, si hablamos desde lo no contradictorio, ideológico y tal, pues claro, tú y yo estamos separados. Somos dos identidades sociales distintas. Pero si nos pasamos al principio de complementariedad, tú y yo somos la misma identidad social, solo que habitamos distintos lugares de esa identidad, pero al final somos, como vosotros planteáis, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de conciencia, yo creo que eso se hace con los encuentros, encontrar. Eso no es fácil. Volviendo a tu pregunta de qué dificultades hemos encontrado, pues, bueno, además de las institucionales, de financiamiento, el sistema político que da por amortizado una serie de cosas, ¿no?, y piensa que hay que pasar página, pues yo creo que no. Yo lo veo en mi trabajo con organizaciones, con cooperativas sociales, con otras organizaciones del sector privado, también a veces no es mi ámbito especial de trabajo, pero a veces lo veo, y ahí en Euskadi te das cuenta que todo eso sigue habitando el espacio social. O sea, la gente tiene problemas de comunicación, por no saber comunicar se monta un conflicto organizacional por cosas muy sencillas de comunicar, ¿no? Otro elemento yo creo que también que el diálogo nos ayuda muchísimo es a explicitar lo que está implícito, ¿no? A explicitar, o sea, yo pienso así yo de ti, tú piensas a mí, tú piensas esto de mí, e ir explicitando eso para poder trabajarlo, ¿no? Y eso es a través de diálogos y encuentros. Hay que ir encontrándose para ir trabajando esta lógica de no contradictoria, pasarla a una más de complementariedad, esta lógica de diferencia, pasarla a una lógica de diversidad. Y eso nos va a ir humanizando a todos, eso va a ir construyendo otra sociedad. Cuando decimos reconstruir, ¿no?, ¿hasta dónde tengo que ir en el pasado para buscar una situación en la que esta sociedad se relacionaba bien? ¿No? Y si vemos, por lo menos, yo hablo desde la experiencia, ¿no? Mi experiencia es limitada y es muy humilde, es una experiencia muy concreta, ¿no? Pero en esos espacios uno aprende mucho. Nosotros entramos diciendo la memoria reciente y la gente se va hasta la Segunda República en las conversaciones. Entonces, ¿hasta dónde tengo que ir yo atrás para encontrar una situación ideal de relaciones sociales en la diversidad de una sociedad? Entonces, sí, hay que mirar para atrás, pero es para mirar para adelante. Entonces, no sé si hay que reconstruir algo o hay que simplemente construir algo, porque esto siempre es en movimiento. Todo el futuro, la vida es un constante flujo en movimiento, ¿no? Entonces,
La memoria nos tiene que servir más como una vela que como un ancla, ¿no? Para no quedarnos atascados ahí, sino que nos tiene que servir para ir para adelante, ¿no? Entonces, eso de la reconstrucción, pues yo mismo me cuestiono, ¿no? Si usamos términos que están adecuados a las intenciones que tenemos de futuro, o son términos que ellos mismos también están anclados en el pasado. Yo no tengo la respuesta a eso, pero esa es una pregunta que a mí me mueve mucho.